5 nos pide el cambio de entropía para, si no me equivoco, un mol de agua. Que se... A ver. Ah, no, solamente nos piden el cambio de entropía teniendo en cuenta el proceso de vaporización del agua a condiciones estándar. Por lo tanto, simplemente hay que utilizar la definición de entropía para calcular esto. Em, Primero nos damos cuenta que nos piden delta S, pero partimos de la definición de que el diferencial de S es igual al calor reversible partido la temperatura. Bueno, la diferencial. ¿Ya? Entonces cuando nosotros integramos todo esto, bueno, T es constante, así que solamente me queda esto. Y nos damos cuenta que la integral del calor reversible, la diferencial del calor reversible, es igual al delta H de vaporización. Entonces, esto nos va a quedar delta S entre un estado 1 y un estado 2. Esto también entre un estado 1 y un estado 2. Entonces nos va a quedar simplemente delta H vaporización partido de la temperatura a la que ocurre el proceso. Entonces, el delta S va a estar dado por las 9710 calorías por mol partido en los 363 Kelvin. ¿Ya? Entonces esto va a ser dividir simplemente y nos da un resultado de 26 calorías por Kelvin mol. ¿Ya? Y esto obedece un poco a la regla de Trutton, que básicamente dice que el cambio en entropía para los líquidos es más o menos de 21 calorías por mol por la temperatura a la que ocurre el proceso. ¿Ya? Así que eso. Para el ejercicio 6 nos piden calcular el cambio de entropía cuando 3 moles de gas ideal cambian de una presión de 2 atmósferas a 1 atmósfera. Todo esto a temperatura constante de 27 grados Celsius. Ya, entonces hay que recordar que vamos a partir por otra definición de la diferencial de entropía, que nosotros sabemos que la diferencial de la entropía es la diferencial del calor reversible partido de la temperatura, ¿cierto? Eso lo ocupamos antes. Pero también sabemos que la diferencial del calor reversible, ahí, podemos tratarla como si fuera la diferencial de la entalpía. Y, y el tema es que la diferencial de la entalpía era la diferencial de la energía más P de B. Por lo tanto, podemos reescribir la diferencial de la entropía como la diferencial de la energía partido T, o voy a escribirlo más bonito mejor. 1 partido T de U más P partido T de B. Esto todavía no es una ecuación muy cómoda de usar, entonces podemos recordar que la diferencial de la energía respecto a la temperatura era igual a CV. Por lo tanto, la diferencial de la energía es CV de T. Reemplazamos eso acá y nos quedamos con que CV de T partido T más P partido T de V es igual a la diferencial de la entropía. ¿Qué hacemos ahora? Como estamos hablando de un gas ideal, podemos expresar la presión y la temperatura en función de otras variables. Por lo tanto, PV es igual a nRT. La presión en primera instancia va a ser nRTB
Y como estamos hablando de 3 moles, la presión va a ser 3 RT partido B. ¿Ya? Entonces podemos reemplazar eso ahí. Y también vamos a hacer el del volumen. No, perdón, el de la temperatura. Entonces va a ser PV partido en NR es igual a T. Entonces PV partido en 3R es igual a T. Ya la gracia es que cuando integremos vamos a tener, se nos van a arreglar un poco las cosas. Y de hecho, bueno, no es necesario integrar, primero hay que reducir. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y esto lo vamos a reescribir. Entonces esto va a ser 3RT partido V. Todo esto partido en PV partido 3R. Esto se me va con esto. Y esto. Bueno, esta expresión la podemos reescribir en función de la ley de los gases ideales. Y podemos básicamente decir que P partido T es igual a NR partido V. Por lo tanto, esta expresión, en función del problema que tenemos nosotros, va a ser CVT de T más 3R partido V de V. ¿Ya? A ver, ahí sí. 3 porque estamos trabajando con 3 moles. Recuerden eso. Y ahora tendríamos que simplemente integrar y darnos cuenta que, bueno, CV de partida no nos lo dan. No nos lo dan, pero no importa. Porque ahora vamos a entender por qué. Vamos a partir integrando todo. Ya. Vamos a partir integrando todo. Esto va a ser delta S. Esto de un estado 1 al estado 2. Esto de una temperatura 1 a una temperatura 2. Pero nos damos cuenta que esto es 0 porque la temperatura era constante. 300 Kelvin. Entonces solo nos vamos a quedar con esta expresión. Entonces vamos a quedar con 3R logaritmo natural de B2 partido B1. ¿Y cómo sacamos esos volúmenes para sacar el cambio de entropía? Bueno, eso también lo hacemos con PV igual a NRT. ¿Sí? Porque tenemos una presión. Vamos a tener un volumen 1 que depende de la presión 1. Entonces, presión 1, volumen 1 es igual a NRT. Va a ser esto. Volumen 1 es igual a 3R partido. Bueno, 3R por 300 Kelvin. Por bla 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 bla. 3R. Va a ser 3R y hay acá la presión 1. Entonces el volumen 1 va a ser, mejor dicho, 3 mol por 8,314 Joule mol Kelvin por 300 Kelvin partido en la presión 1 que era de una atmósfera que equivale a 101.325 pascales. Entonces el volumen 1 lo calculamos y volvemos. Bueno, es de 0,07 metros cúbicos, lo mismo que, si no me equivoco, 7 litros. No, 73 litros. Y ahora calculamos el volumen 2. El volumen 2 va a ser 3 moles por 8,314 Joule mol Kelvin por los 300 Kelvin, ahora dividido en 202.650 pascales. Entonces simplemente multiplicar el otro resultado por 2. Y nos va a dar 0,147 metros cúbicos.
Entonces delta S va a ser los 3 moles por el 8,314 Joule mol Kelvin. Y B2 partido B1 simplemente va a ser el logaritmo natural de 2, ¿cierto? El logaritmo natural de 2. Se roban los moles acá. Entonces delta S va a ser igual a 8,314 por el logaritmo natural de 2. Y que son... y por 3. 17,28 en Joule por Kelvin. Otra forma de hacer este problema sin haber sacado los volúmenes era darnos cuenta por la misma ley de los gases ideales que como PV es igual a nRT y T es constante, podemos darnos cuenta que P1, B1 y como T es constante no es T1 sino que T, entonces P2, B2 es igual a nRT. Nos podemos dar cuenta que volumen 2, o sea, nos podemos dar cuenta casi al instante que P1, B1 es igual a B2, B2. Por lo tanto, P1 partido P2 es igual a B1, no B2 partido B1. Y hacíamos el logaritmo dándonos cuenta de eso. Y era una forma más simple de hacerlo. No hubiera quedado el logaritmo natural de P1 partido P2 y eso igual era el logaritmo natural de 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos formas. Para el 7 ahora nos piden calcular el cambio de entropía en el proceso donde el agua sólida a menos 10 Celsius y una atmósfera pasa a ser agua sólida a 0 Celsius y una atmósfera. Teniendo en cuenta que el calor específico a presión constante del hielo es 9 calorías partido Kelvin mol. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que el Cv del hielo es 9 calorías partido Kelvin mol. Y queremos pasar de un estado 1 a un estado 2, donde tenemos estados agua sólida y también agua sólida. Acá la tenemos a 263 Kelvin y acá la tenemos a 273 Kelvin. Una atmósfera y una atmósfera, ¿cierto? Vamos a corroborarlo rápido. Sí, la presión se mantiene constante. Bueno, para hacer este problema también nos piden cambio de entropía y estamos a presión constante, ¿cierto? Sí. Ya, para este ejercicio hay que recordar que la diferencial de la entropía es igual a 1 partido T diferencial de la entropía menos el volumen partido de la temperatura por la diferencial de la presión. Con eso claro, bastaría con integrar y al darnos cuenta de esto hay que entender que la entalpía era igual a Cp de T. Entonces podemos reemplazar esto acá y decir que 1 partido T Cp de T menos Bt de P. Ahora bastaría con darse cuenta también a través de PV igual a nRT que
B partido T va a ser igual a NR partido P. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar volumen molar nomás y vamos a deshacernos del N. Y vamos a darnos cuenta entonces que la entropía molar va a estar dada por Cp de T partido T menos R partido P de P. Bueno, esto sirvió para la teoría y para refrescar esto, pero verdaderamente este lado de la derecha no era necesario porque estamos hablando de un diferencial de la presión y acá la presión es constante. Entonces esto se nos va, esto se nos va y esto se nos va. Entonces quedaríamos nomás con que la diferencial de la entropía, ya ni siquiera tenemos que poner molar porque no nos preocupamos de eso. Cp partido T de T. Y va a un cambio finito, delta S va a ser Cp logaritmo natural de T2 partido T1. Porque integramos básicamente. Entonces faltaría reemplazar el valor de Cp. Y el logaritmo natural. Acá irían los 263 Kelvin. Partido los 263 Kelvin. No van los Kelvin. Delta S, entonces simplemente el resultado de hacer esta operación sería el logaritmo natural de 273 dividido en 263. Eso por 9 nos quedaría 0,335 calorías partido Kelvin mol. Ahora para la 8 nos piden el cambio de entropía del agua también, de un estado sólido igual al primero del anterior, pero ahora pasa a un estado líquido con una temperatura de 10 Celsius a la misma presión. Y nos dan el CP del agua sólida y el agua líquida respectivamente. Y nos dan la entalpía de fusión. Entonces hay que empezar a trabajar con estos datos. Bueno, acá tengo las etapas. Podría poner una etapa A, etapa B y etapa C. Y los estados 1, 2, 3 y 4. Entonces, de partida podemos decir que el delta S total va a estar dado por el delta S de A, más el delta S de B, más el delta S de C, más el delta S de C nomás. Ahí está. Ya. Y ahora voy a escribir otros datos que me faltaron. Bueno, siempre no está de más refrescar la definición de la entropía que habíamos ocupado en el ejercicio anterior, donde decíamos que la diferencial de la entropía era 1 partido T de H menos B partido T de P. Ya, tenemos que ser enfáticos en esto porque lo tenemos que grabar muy bien para mecanizar mejor los ejercicios. Entonces, esto se nos va porque estamos a presión constante y lo otro lo reescribimos igual que antes en Cp de T partido T. ¿Ya? Entonces, el delta S lo vamos a tener por Cp logaritmo natural de T2 partido T1. ¿Ya? Esto nos sirve para esos cambios de entropía cuando solamente estamos cambiando de temperatura. Por ejemplo, en la etapa A y en la etapa C. ¿Qué pasa con las otras? Bueno, ahí tenemos que ocupar la otra definición o simplemente poner esto. ds es igual a 1 partido T de H menos BT de P, que nuevamente se nos va porque estamos a presión constante, y nos quedamos con este trozo. ¿Ya? Porque como tenemos entalpía de fusión, eh, sí, como tenemos entalpía de fusión, esto nos va a servir para el tipo B. Aquí simplemente nos va a quedar entonces la diferencia de entropía o la diferencial ahora, o sea, si la diferencial de la entropía, como, como siempre lo hemos visto, delta H de fusión partido T, que es lo mismo que calor reversible partido T. Voy a escribirlo mejor. Ya.
Entonces esto nos sirve para B. Por lo tanto, nuestro delta S total es el proceso A, entonces sería CP, que sería las 9 calorías partido Kelvin mol por el logaritmo natural de 263 partido 263 Kelvin y Kelvin acá, la etapa más la etapa 2 o la etapa B, que acá simplemente es el delta H de fusión, que era 1440 calorías partido mol, partido en la temperatura, estamos trabajando a 273 Kelvin, y le sumamos las 18 calorías Kelvin mol por el logaritmo natural de 283 Kelvin partido en 273 Kelvin. ¿Ya? Ahora simplemente calculamos y esto nos va a dar lo siguiente. Y ahí tenemos el resultado. Fíjense bien en las unidades de medida, es importante eso, y nos va a dar esa entropía total para esos cambios de estado y cambios de temperatura.